Hola, bienvenidos a este espacio. En este video vamos a presentar el análisis de asignación estratégica de activos considerando las necesidades financieras de inversión en los próximos años. A partir de un capital inicial ya invertido y los ahorros que se podrán realizar en el futuro, evaluaremos qué nivel de retorno sería necesario para que el portafolio permita cubrir los costos de educación universitaria de, en este caso, dos hijas. Con base en este análisis inicial, posteriormente exploraremos diferentes alternativas de interés y modelos de portafolios que nos permitan alcanzar este objetivo de manera eficiente. Para comenzar con nuestro análisis, evaluamos la situación financiera del inversionista, las necesidades de liquidez que se enfrenta en los próximos años. ¿Cuál es esta situación? Actualmente, el inversionista cuenta con un portafolio de 500 mil dólares singapurenses y tiene la capacidad de ahorrar 10.000 anuales durante los próximos 5 años. En términos de obligaciones futuras, se estima que la educación universitaria de las dos hijas requiere aproximadamente de 180.000, considerando costos de 30.000 por año durante 3 años para cada una. Sin embargo, dado que el inversionista podría ahorrar 50.000 anuales durante los siguientes 5 años, el portafolio lo que necesitaría es generar los 130.000 restantes, que bajo un esquema de capitalización compuesta estimamos que implica un retorno anual cercano al 5%. Luego hacemos una construcción de frontera eficiente, donde lo que hacemos es en los puntos amarillos encontrar cuál sería el portafolio eficiente, o sea, el que minimiza la varianza para cada uno de los retornos esperados, en este caso el 2%, 3%, 4%, hasta el 10%, minimizando el riesgo de cada uno de ellos. Los puntos grises son los ETFs, si fueran un portafolio individual, si yo invirtiera solamente en ese portafolio. Como nos podemos dar cuenta, estos no son portafolios eficientes. El nivel de riesgo que tienen es demasiado alto para el rendimiento que vamos a esperar de los ETFs y por lo tanto es una muy buena opción, digamos, poderlos combinar y hacer combinaciones de portafolio para poder minimizar el riesgo en este caso. Nuestra expectativa es tener un valor superior al 6%, digamos, estos puntos desde el 6 hacia arriba para poder cumplir con la meta que se está esperando en el caso. Luego hacer estas simulaciones y haciendo el análisis sobre el modelo perdón, de Markovich, hacemos una evaluación y encontramos un portafolio de mínima varianza. Para este caso solo hacemos la minimización de la varianza, donde encontramos que nos vamos a ir por el Lixor Industrial Average con un 14%, por el iShares Barclays un 6%, por los bonos un 49% y por los bonos de la eurozona vamos a tener un 10%. Esto nos da una volatilidad del portafolio del 3.72%, pero tenemos un retorno de portafolio de 2,60%. El Sharpe del portafolio es del 46%, por lo tanto no es una buena decisión para este tipo de portafolios. En el siguiente portafolio lo que hacemos es evaluar maximizar el Sharp. ¿Qué significa? Encontrar el portafolio que nos maximice la relación entre volatilidad y retorno esperado. Para esto tenemos una concentración un poquito más alta en la parte de acciones, en el Lixor de acciones de Industrial Average y una pequeña composición en los bonos del Tesoro americano y en la eurozona. Bueno, ahora en esta sección vamos a tomar los resultados obtenidos previamente utilizando 5 años de información histórica y compararlos con un nuevo análisis construido utilizando únicamente 3 años de datos. Como podemos ver, en la gráfica de la izquierda observamos la frontera eficiente calculada con 5 años de información. En este caso, el portafolio de mínimo riesgo presenta una volatilidad cercana al 3.7%, con un retorno esperado de aproximadamente 2.6%, lo que refleja una estrategia muy conservadora dominada principalmente por rentas fijas. Por otro lado, el portafolio que maximiza el índice de Sharpe alcanza un retorno cercano al 7.6 con una volatilidad de alrededor 7.2, lo que representa la mejor relación retorno-riesgo dentro de esta frontera eficiente. Por su parte, en la gráfica de la derecha, que es la que se hace utilizando 3 años de información, 3 años de datos, en este caso el portafolio de mínimo riesgo mantiene un nivel de volatilidad similar alrededor del 3.6 con un retorno esperado del 2.7. Sin embargo, cuando se maximiza el índice de Shep, el portafolio óptimo alcanza aproximadamente 3.9 de retorno con una volatilidad cercana al 4.5, mostrando que en este caso la relación retorno-riesgo es menos favorable que en el análisis de 5 años. Al comparar ambos resultados, observamos que el análisis de 5 años permite identificar portafolios con mayores retornos esperados, a mayor eficiencia, esto teniendo en cuenta el indicador de share, lo cual nos podría evidenciar que cuando el análisis se basa únicamente en información reciente, las estimaciones de retorno y riesgo pueden
cambiar significativamente, afectando la asignación óptima de activos. Ahora, como portafolio táctico, lo que vamos a hacer es una concentración un poco más alta en las acciones de Estados Unidos, un 60%. Esto debido a fundamentado en el contexto económico posterior a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, donde los mercados anticipaban la implementación de políticas fiscales expansivas, reducciones regulatorias y posibles inversiones de infraestructura, lo que genera, digamos, una expectativa de crecimiento. Adicionalmente, incorporamos una pequeña exposición en los mercados emergentes, particularmente en China y en India, que representan aproximadamente el 15% del portafolio. Estas economías presentan tasas de crecimiento de PIB superiores a las de los mercados desarrollados, lo que implican y dan un potencial más alto de crecimiento a largo plazo. Incluir estos activos permite capturar oportunidades de retorno asociadas a economías en expansión, al mismo tiempo que diversifica geográficamente el portafolio. Finalmente, el portafolio se mantiene cerca del 25% en instrumentos de renta fija, principalmente bonos gubernamentales y bonos vinculados a la inflación, en este caso también en Estados Unidos y Europa. Digamos, la estrategia aquí es tratar de reducir la volatilidad del portafolio, que estos títulos nos sirvan para reducir la volatilidad del portafolio y proteger parcialmente contra los riesgos macroeconómicos y de inflacionarios. O sea, como este portafolio táctico se va a concentrar en renta variable, esperamos tener unas porciones de renta fija que nos permitan reducir el riesgo y la volatilidad de este portafolio. Haciendo el ejercicio de Markovich y encontrando una relación de portafolio, pues como les comentábamos, las acciones del Industrial Average son el 60%, mientras que tenemos dos acciones importantes también para China e India, que son los mercados en desarrollo, con un 8 y un 7% que nos dan el 15% que estábamos tomando, y un 25% en las acciones en los bonos de los treasuries y el eurozona. La volatilidad de este portafolio va a ser del 8.46%, el retorno esperado va a ser del 7.90% y el Sharpe del portafolio va a ser del 83%, mucho más alto de lo que teníamos en el portafolio de mínima varianza, pero un poquito más bajito que lo que esperábamos en la maximización del Sharpe. En esta etapa del análisis, ampliamos el modelo de optimización para evaluar el impacto de incorporar dos activos alternativos al portafolio: el Vanguard Rate Index Fund, que representa inversión en bienes raíces, y el SPDR Gold Trust, que representa inversión en oro. Al incluir estos activos dentro del modelo de optimización de portafolio, recalculamos los pesos óptimos utilizando el enfoque de diversificación de Markowitz. El resultado muestra una asignación concentrada principalmente en tres activos. El portafolio resultante asigna aproximadamente 46,16% al ETF Lixor DJ Industrial Average, que representa el mercado accionario estadounidense, 46,88% al ETF de Rates y alrededor de 6,96% al ETF de índice MSCI Rusia. Los demás activos, incluyendo el ETF de oro, reciben peso cero dentro de la solución óptima. Este resultado refleja varios aspectos importantes del comportamiento de estos activos dentro del portafolio. En primer lugar, los REITs reciben una participación significativa del portafolio, cercana al 47%. Esto se debe a que los activos inmobiliarios presentan características atractivas desde el punto de vista de diversificación. Los REITs combinan potencial de crecimiento con ingresos provenientes de rentas inmobiliarias y además su comportamiento histórico presenta correlaciones diferentes frente a las acciones tradicionales. En segundo lugar, el ETF del Dow Jones Industrial Average mantiene un peso importante, cercano al 46%, debido a la fortaleza del mercado accionario estadounidense y a su papel como uno de los mercados más grandes y líquidos del mundo. Por otra parte, el modelo asigna una participación menor al ETF del mercado ruso, aproximadamente 7%, lo cual puede interpretarse como una forma adicional de diversificación hacia mercados emergentes con características económicas distintas. Finalmente, es importante destacar que el oro no recibe peso dentro del portafolio óptimo. Aunque el oro suele considerarse un activo refugio y puede ofrecer protección durante periodos de crisis, en este análisis específico no mejora la relación riesgo-retorno del portafolio cuando se consideran conjuntamente todos los activos disponibles. Sin embargo, es importante interpretar estos resultados con cautela, en particular dos datos históricos disponibles para algunos activos alternativos, como los rates y el oro, son relativamente ilimitados en comparación con los otros ETFs del análisis. Esto significa que la estimación de retornos de volatilidades y covarianzas puede estar basada en una muestra más pequeña de datos, lo que puede afectar la estabilidad del portafolio óptimo. Por esta razón, aunque el modelo asigna una participación de los rates, en la práctica los inversionistas suelen complementar este tipo de análisis cuantitativo con juicio financiero y consideraciones adicionales de riesgo. En conclusión, la inclusión de activos alternativos dentro del modelo muestra que los rates sí aportan beneficios significativos de diversificación, lo que justifica su alta participación en el portafolio óptimo. No obstante, dado el tamaño ilimitado de la muestra de datos utilizada para estimar estos parámetros, es recomendable interpretar estos resultados con prudencia y considerar que la asignación real podría ajustarse para evitar una concentración excesiva en este tipo de activo.
Para finalizar el análisis, comparamos el desempeño de los distintos portafolios utilizando el Share Ratio, que mide la relación entre retorno y riesgo. El portafolio de mínimo riesgo obtiene un Share de 0.46, aunque presenta baja volatilidad, su retorno esperado es relativamente bajo, lo que hace poco adecuado considerando las necesidades financieras del inversionista, especialmente los futuros gastos universitarios de sus hijas. El portafolio de máximo share con un valor de 0.94 representa la solución más eficiente desde un punto de vista puramente cuantitativo, utilizando datos históricos. Sin embargo, este tipo de portafolio depende completamente del comportamiento pasado de los activos y puede resultar en concentraciones elevadas en pocos activos, lo que introduce ciertos riesgos si las condiciones de mercado cambian. El portafolio táctico con un Sharpe de 0.83 incorpora además información macroeconómica reciente, como en las expectativas de crecimiento económico después de la elección presidencial en Estados Unidos y los cambios esperados en políticas fiscales y regulatorias. Esto permite ajustar la asignación de activos para capturar oportunidades de corto plazo manteniendo un buen nivel de diversificación. Finalmente, el portafolio que incluye activos alternativos presenta el share más alto, con un valor de 1.75. Sin embargo, este resultado debe interpretarse con cautela, ya que los datos históricos disponibles para algunos activos alternativos, como los REITs y el oro, son más ilimitados, lo que afectaría la estabilidad de las estimaciones de riesgo y la correlación. Por lo tanto, considerando tanto la eficiencia del portafolio como la robustez del modelo y los objetivos financieros del inversionista, el portafolio táctico aparece como las alternativas más equilibradas, ya que combina diversificación, buenas expectativas de retorno y una base económica sólida para el futuro. Imaginen que estamos en 1952. Un joven economista llamado Harry Markowitz publica un artículo que cambiaría las finanzas para siempre. Su promesa era tentadora. A través de las matemáticas podíamos encontrar el portafolio perfecto, aquel que nos daría el máximo retorno posible por cada unidad de riesgo que estuviéramos dispuestos a asumir. Así nació la diversificación moderna. Pero como suele pasar con las teorías perfectas, cuando intentamos sacarlas del papel y traerlas a nuestra realidad, las costuras empiezan a romperse. Hoy vamos a diseccionar por qué la teoría de Markowitz, aunque brillante, puede ser extremadamente vulnerable en la práctica. La primera gran debilidad es la sensibilidad a los insumos. El modelo de Markowitz es una fórmula de cocina extremadamente delicada. Si te equivocas por 1 gramo en la sal, el plato se vuelve incomible. Para que el modelo funcione, necesitamos introducir 3 datos. Primero, los retornos esperados, las varianzas y las covarianzas. El problema es que estos datos son estimaciones, claramente. Si sobreestimamos el retorno de un activo por solo un 1%, el algoritmo puede decidir invertir todo nuestro dinero ahí, ignorando por completo la diversificación. Es lo que los expertos llaman maximizadores de errores. En lugar de optimizar ganancias, el modelo muchas veces termina optimizando nuestros errores de pronóstico. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo predecimos el futuro? Markowitz usa el pasado. Pero en un mundo de constantes cambios geopolíticos, el pasado es muchas veces un espejo roto. La segunda vulnerabilidad es el supuesto de la distribución normal. El modelo asume que los precios de las acciones se comportan como una campana de Gauss, entonces los eventos extremos resultan siendo casi imposibles. Pero los mercados financieros no son normales, tienen lo que muchas veces nosotros llamamos colas pesadas. En el mundo de Markowitz, un desplome del 10% en un día debería ocurrir una vez cada 1000 años. En la realidad lo vemos cada década. Al ignorar todos estos cisnes negros, el modelo subestima drásticamente el riesgo de ruina. No nos prepara para el peor escenario, sino para un escenario promedio, que en tiempos de crisis simplemente no va a existir. Y en tercer lugar, entonces hablamos de la vida real, lo que son los costos de transacción. El modelo teórico supone que podemos rebalancear nuestro portafolio constantemente y sin ningún tipo de costo, pero en la práctica, cada vez que nosotros tratamos de vender para ajustar nuestra frontera eficiente, pagamos comisiones y pagamos impuestos. A veces el beneficio de optimizar el portafolio se va entero en pagarle al broker. Entonces, además, tenemos el problema de la liquidez. Markowitz asume que siempre podemos vender los activos al precio de mercado, pero cuando está en una crisis global, realmente la liquidez desaparece. Podemos tener un portafolio matemáticamente perfecto, matemáticamente óptimo en nuestra pantalla, pero si no hay nadie al otro lado para comprar nuestros activos, ese número solamente va a ser una ilusión para nosotros. Entonces esto nos lleva a pensar realmente si Markowitz es obsoleto. La respuesta es no. Su, su invento, su proyecto dejó un gran legado. Sin embargo, la importancia de no correlacionar todos los activos viene a ser una regla de oro, pero aplicarlo a ciegas va a ser claramente peligroso. La principal lección para nosotros como analistas o inversores es que ninguna fórmula matemática puede sustituir al juicio humano y a la prudencia. Los mercados no son ningún tipo de laboratorios estériles, sino que son ecosistemas vivos, caóticos y emocionales. Markowitz nos dio el mapa, claramente, pero nosotros no podemos olvidar que el mapa no es el territorio. Soy Miguel Urueña, y esto fue un análisis sobre las sombras del modelo de optimización más famoso del mundo. Gracias por acompañarme.